Bueno, muchas gracias en particular al Colegio de Abogados de La Plata por haberme invitado a participar de estas jornadas. La verdad que yo voy a hablar de una cosa mucho más chiquita que el problema mucho mayor que es el que habló Mario y que es dentro del que se entronca la presentación. La realidad es que la Ley 27.304, que es la que de alguna forma unificó todo el sistema de delación premiada dentro del derecho argentino, tuvo entre su exposición de motivos como una de las razones la necesidad de luchar contra la corrupción. De todas maneras, no estamos hablando de algo que sea para nada nuevo. De hecho, como verán, yo sigo prefiriendo llamar a esto la delación premiada porque me parece que es, fuera de todo eufemismo, lo que describe con más claridad de qué estamos hablando. Aunque esto se suele presentar como arrepentido, acá arrepentido no hay nadie. No son personas que se arrepienten de lo que hicieron, tampoco son colaboradores voluntarios, son colaboradores interesados. Lo de eficaces es bastante relativo, porque uno puede decir son colaboradores eficaces interesados. Muchas veces son solo colaboradores interesados poco eficaces. También es esta otra realidad. Entonces acá nadie se arrepiente, acá si se colabora es por interés, y entonces lo que describe en forma más precisa el fenómeno es delación, es decir, el viejo y querido buche, que lo hace a cambio de un premio, ni más ni menos. Se nos presenta esto como una herramienta de última generación en la lucha contra la corrupción, y la verdad que las imágenes de la portada no son casuales, es simplemente una cosa tan vieja como que formaba parte del arsenal esencial de funcionamiento de la vieja Inquisición, del Santo Oficio. O sea que hay que irse al siglo XIII, al siglo XIV, para encontrar a este y otros institutos que se presentan en versión reciclada como modernas técnicas de investigación, para verlas todas juntas y que están actuando de una forma no demasiado distinta. Tampoco es que es en el Santo Oficio que se descubren. La verdad es que el premio por delación es muy antiguo. Luis Bunge ubica antecedentes en el propio derecho romano. En el caso de los delitos de lesa humanidad, había la posibilidad por el Senado de amnistiar a quien delataba. Era la Lex Cornelia de Sicarios et Beneficis, y esta Lex Cornelia atravesó el derecho canónico, pasó al derecho común medieval. Es a partir de este derecho común medieval que comienza la vigencia, el alcance del cenit del modelo del sistema inquisitivo en el siglo XIII, cuando estuvo totalmente arraigado, como decía Mayer, y hay que esperar recién al siglo XVIII, o sea, prácticamente 6 siglos, para encontrar que comience a decaer este modelo, que ahora, lamentablemente, vemos que va resurgiendo. Cuando hablamos de relaciones entre derecho penal, procesal penal, constitución, no hay ninguna duda que tanto el derecho penal como procesal penal tienen una estrecha relación con el modelo político y el sistema de valores vigentes. Y de acuerdo a esto, en una simplificación total, Cafferot Tanores dice, cuando lo que se pone sobre la mesa como principal es la razón de Estado, lo que corresponde es un modelo organizativo de paradigma inquisitivo, y lo que se consagra es el llamado modelo del control de delito. Mientras que cuando lo que se pone en el centro de escena es al individuo, la correspondencia es con un paradigma acusatorio, y entonces lo que se impone es el modelo del debido proceso. En la simplificación más extrema, cuando uno dice debido proceso, ¿qué está diciendo? Está diciendo simplemente que a un individuo solo se lo puede considerar culpable si las pruebas en su contra se lograron mediante un procedimiento legal que siguen autoridades
que no se extralimitan en sus atribuciones. Esto quiere decir que en un modelo de debido proceso hay dos valores centrales: la primacía del individuo por un lado, la limitación al poder público por el otro. Se suele hablar de una suerte de correspondencia entre modelo político y sistema de enjuiciamiento. Se suele decir que el modelo inquisitivo es el propio y natural de un modelo político autoritario, mientras que el modelo acusatorio es el modelo propio de un Estado de Derecho. A mí me gusta particularmente una distinción que hace Langer, que más que hablar de modelo inquisitivo y modelo acusatorio, habla de un modelo de la investigación oficial y un modelo de la disputa, ¿no? Y que esto deja en claro, digamos, que de un lado estaría la idea de que hay una serie de componentes del Estado que se dedican a perseguir el delito, y del otro lado lo que hay es una pugna entre partes que ante un tercero imparcial procuran llevar al proceso adelante. Y esto Langer lo identifica con dos modelos de triángulos, dos graficaciones que reflejarían esta idea. En un sistema de modelo de la disputa, uno tiene a un fiscal y a una defensa que están en un mismo plano, digamos, con igualdad de armas, y que postulan sus pretensiones frente a un tercero imparcial que es el juez. Mientras que en el llamado modelo de investigación oficial, uno ve que hay una deformación de esta estructura, en la cual, como si fueran parte de un mismo equipo, juez y fiscal actuarían de común interés, y habría una defensa que queda desplazada frente a los otros actores cumpliendo un rol menor, ¿no? Esto es lo que el profesor Dálvora graficaba diciendo que en los sistemas inquisitivos quien tiene al juez por investigador, él decía, necesita a Dios por defensor, ¿no? Entonces, esto es así. Lamentablemente todavía lo que vemos es que, pese a que en muchas de nuestras provincias, en las que estamos incluida, sucede que tenemos sistemas acusatorios desde ya hace un par de décadas, lo cierto es que la imagen de que juez y fiscal forman una suerte de equipo no ha sido realmente abandonada. Todavía hoy en las prácticas más comunes todavía filtran cosas que tienen que ver con esta idea. En muchas ocasiones uno se encuentra con ejercicios de judicatura en los que hay campea una idea de una suerte de homologación de lo que se pide desde un lado, ve que se dan escenas cotidianas que no tienen que ver con esa división de roles. Un fiscal tiene un acceso al despacho del juez que no tiene un defensor. Va a pedir las medidas y a dar explicaciones que un defensor no podría dar. Y esto pasa así porque en el fondo se sigue pensando que juegan para el mismo equipo. Y cuando un juez pone restricciones, cortes, no hace lugar a pedidos, la idea es que está obstruyendo la investigación. No es que la investigación está mal, no es que la investigación es insuficiente, no es que no hay elementos, es que está obstruyendo. Y así se lo presenta ante la opinión pública. El fiscal pidió el allanamiento, el juez no se lo dio. El problema no es que lo pidió mal, es que no se lo dio. No está jugando el partido como se debe, no está dentro del equipo. Digamos, esto es, por supuesto de esto se puede hablar mucho, ¿no? Pero simplemente esta primera idea es acerca de cómo supuestamente son las cosas y después qué es lo que pasa con esto. Cuando uno define un modelo acusatorio, a mí me pareció siempre muy útil la distinción que hace Ferraioli entre aquellos componentes que son esenciales al modelo teórico frente a aquellos componentes que solo en todo caso pertenecen a la tradición histórica. Entonces, él dice,
¿qué es parte del modelo teórico? Aquello que no puede faltar para que definamos a un sistema como acusatorio. Rígida separación entre juez y acusación. Igualdad entre acusación y defensa. Publicidad y oralidad en el juicio. Si hay esos elementos, entonces ese sistema podemos predicar que es acusatorio. Después están aquellas notas que él dice forman parte de la tradición histórica, sobre todo en determinados países donde además el sistema acusatorio tiene una práctica que se ha prolongado más en el tiempo, y entonces dice que sea discrecional la acción penal, que los jueces tengan carácter electivo, que haya sujeción de los órganos acusadores al Poder Ejecutivo, o que haya exclusión de la motivación de los jurados, son notas que en algunos lugares forman parte de la tradición histórica, pero que no son esenciales al modelo. Entonces, nosotros tenemos un modelo que se podría decir, siguiendo a Binder, que viene impuesto por diseño constitucional. Binder dice, el único proceso que describe la Constitución lo describe en el llamado juicio político. Y si miramos cómo está estructurado de una forma tal en que acusación y juez están separados. Entonces dice, por un lado, la misión del juez es juzgar, no investigar, y en el juicio político la Cámara de Diputados acusa y la Cámara de Senadores juzga. De lo que se desprende, dice Binder, dos consecuencias: que nunca el juez debe estar contaminado por la investigación previa y que lo propiamente jurisdiccional es realizar el juicio y no la investigación. Y eso está hasta aquí todo muy lindo porque es el mundo de lo ideal. Y tenemos una biblioteca llena de hermosos textos de procesal penal que nos hablan del sistema acusatorio, de la litigación, de los modelos adversariales, de la producción de la prueba, de las garantías, etcétera, etcétera. Pero después todo eso, digamos, de alguna manera queda en jaque o se relativiza cuando vemos lo que pasa con institutos como este del que me han invitado hoy a hablar unos minutos. Y retomando a Ferraioli en Derecho y Razón, y vinculado a lo que hablaba Mario en cuanto al famoso proceso de Tangentopoli en Italia, donde una de las herramientas más utilizadas por la magistratura en ese momento fue los pentiti, es decir, los arrepentidos. Fíjense que a mediados de la década del 80 Ferraioli decía, por desgracia, la práctica de la contratación y del intercambio entre confesión y delaciones por una parte e impunidad o reducciones de pena por otro ha sido siempre una tentación recurrente en la historia del derecho penal, de la legislación y más todavía de la jurisdicción por la tendencia de los jueces y sobre todo de los instructores a hacer uso de su poder de disposición para obtener de cualquier modo la colaboración de los imputados. Esta pequeña frase de Ferraioli pone bastante sobre la mesa lo que formaría el núcleo central del problema de este y de otros medios extraordinarios de prueba o técnicas especiales de investigación, que es como se los suele presentar. Además, hoy estamos atravesando un momento que, como ha definido el actual presidente de AIDP, el profesor John Ferbale, hemos llegado a un punto en el que estamos conviviendo con lo que él llama directamente un derecho penal sin sospechas. Hasta estos últimos años, digamos, sobre todo hasta la reconfiguración que en el presente milenio hubo del derecho penal en función de la aparición del enemigo terrorista que se anima a tocar centros neurálgicos del poder, porque el enemigo terrorista existe desde hace rato. Lo que pasa es que a Nueva York llegó ahora, a Washington llegó ahora, y cuando llegó a Nueva York y a Washington, cuando tocó Londres o Madrid, no es lo mismo que el AMI en Buenos Aires, son cosas distintas. Son terroristas también, pero son otros terroristas, son unos terroristas que ahora importan, y entonces reconfiguran el orden mundial en que vamos a ocuparnos de estos temas. Entonces dice Ferbale, vivimos hoy la instalación
de un derecho penal sin sospechas. Hasta ahora el derecho penal llegaba cuando había al menos indicios de que podía haber un ilícito. Y en cambio, ahora tenemos la existencia de delitos graves que justifican búsqueda proactiva sin esperar al viejo y conocido estándar de la sospecha razonable. O sea que hoy se implementan una serie de medidas coactivas, erosivas de la intimidad y la privacidad, que se hacen sin que medie indicio alguno de existencia de un delito concreto. Se hacen buscando. Y así tenemos, sin ningún tipo de control judicial, cómo se han implementado sistemas de control, recolección y procesamiento de datos informatizados, se ha ampliado la videovigilancia, el reporte de actividades sin respeto del secreto profesional, actividades que antes tenían secreto profesional, ahora no lo tienen más, y tienen obligación de violar el secreto profesional porque se supone que tienen que colaborar en aquello que el Estado no es capaz de investigar solo. Adopción de dispositivos de detección electrónicos, etc. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que frente a la idea y las bibliotecas que nos hablan del debido proceso legal y de un sistema rodeado de garantías, etcétera, etcétera, nosotros empezamos a convivir otra vez en un retorno al siglo XIII, al siglo XIV, con una serie de herramientas que supuestamente son técnicas especiales de investigación que hacen que la mayoría de aquellas cosas que decimos habitualmente que deben suceder en un derecho penal no suceden. Entonces, si esto no fuera una cosa muy breve y por unos pocos minutos, podemos jugar un rato con cada una de las preguntas. Pido disculpas si directamente ya puse las respuestas y en todo caso, después si quieren discutimos alguna respuesta en particular, pero hay una serie de ideas que son básicas que uno ve cómo deforman lo que supuestamente debe ser. Entonces, frente a la pregunta de si se puede iniciar un proceso penal mediante una denuncia anónima, ya sé que alguno va a decir, no, no se puede. Pero la verdad es que sí se puede. Le llamamos distinto. Granillo y Herbel dicen, es una fuente indicadora que permite llegar a otros elementos de convicción idónea. Javier de Luca dice, es un medio innominado, aunque legal de iniciación, porque habilita pesquisas preliminares. O sea, la idea de que la denuncia no debe ser anónima, porque debe poder saberse quién pone en marcha un proceso penal para que se haga cargo de las consecuencias. Por supuesto, si la denuncia fue falsa, porque es la comisión de un delito, olvídalo. Llámalo como quieras, disfrazalo como quieras, se puede iniciar una causa penal mediante una denuncia anónima. ¿Se puede iniciar un proceso penal mediante una denuncia con identidad reservada? Claro que se puede, si se puede lo otro, esto que es un poco menos, porque la verdad es que se sabe quién, pero se le oculta a aquel contra el que se dirige la imputación, entre otros, también se puede. Esas denuncias que se inician en forma anónima o con identidad reservada, ¿pueden corroborarse mediante el uso de testimonios escudados? Cuando digo escudados, es un género que introduce dentro de él varias posibilidades que son testigos secretos, testigos ocultos, testigos anónimos, testigos protegidos, son todas distintas variedades. Si hubiera más tiempo podemos ir sobre cada una de ellas, pero son distintas. ¿Se puede probar con eso? Sí, se puede. De hecho, todos nuestros dispositivos procedimentales, a vía de excepción cada vez menos excepcional, lo prevén. ¿Puede ser corroborada mediante el uso de delatores premiados? Claro, por eso me invitaron a charlar de esto, porque se puede. ¿Puede ser corroborada mediante la actividad delictiva de agentes estatales infiltrados en forma encubierta? Sí, claro que se puede. Un agente encubierto es eso, un agente del Estado al que autorizamos a realizar delitos menos graves, supuestamente, para probar delitos más graves, insisto, supuestamente. O sea que se puede. ¿Puede ser corroborada mediante informantes premiados? O sea, gente que aporta datos a cambio de precio.
Sí, se puede. Y todos los días vemos cómo por cada más delito se puede y cómo se insta a que rápidamente se pongan recompensas para el que traiga datos, ¿no? ¿Puede ser corroborada mediante monitoreo electrónico de comunicaciones o movimientos? Claro, sí se puede. Ahora la Corte parece preocupada por este tema, la Corte de la Nación, me refiero con esta acordada 17 del 2019, donde parece que se enteró que se estaría exorbitando la forma natural de respetar la intimidad, pero sí, se puede. Puede ser corroborada mediante expresa permisión del avance del intercrimis aún fuera del país bajo vigilancia, es decir, cortar con la idea de que cuando se verifica el delito se interviene. No, dejarlo avanzar, dejarlo progresar. ¿Se puede? Sí, también se puede. ¿Hay algo en algún lado que diga que todo esto no se puede usar todo junto en un solo proceso? No hay nada que lo impida. O sea que podríamos llegar a una condena sin ningún tipo de problema por sumatorias de excepciones que supuestamente no debieran existir en el proceso de un Estado de Derecho. O sea, este es el estado de situación. Todas y cada una de estas preguntas muestran algunos de estos medios extraordinarios de prueba o técnicas especiales de investigación. Cuando uno se acerca a este tema, lo que se encuentra, Mario habló bastante acerca de reglas internacionales sobre esto, con lo que se encuentra es con que su incorporación a nuestro derecho interno está lejos de ser una situación extraña en el derecho comparado. La verdad es que hay una política criminal de cuño internacional que las promueve y de hecho lo que se procura es su universalización. Tanto Gafi como la UNODC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, presionan fuertemente a los estados para que las incorporen. Además, UNODC, por ejemplo, no solo quiere universalizarlas, sino que quiere ordinarizarlas. O sea, quiere que dejen de ser medidas excepcionales para que se transformen en medidas comunes. Y poco a poco vamos viendo cómo esto sucede. Por ejemplo, el Código Procesal Penal de Mendoza, que ya tiene unos años, ha incorporado varias de estas medidas dentro de su texto para investigar cualquier delito, el más tonto de los delitos. En general, se nos tiende a llevar hacia la idea de que debemos convivir con esto porque hay fenómenos criminales de una enorme gravedad frente a los que las herramientas tradicionales del derecho procesal penal garantista carecen de eficacia. Y entonces, digamos, es necesario, por decirlo de una forma delicada, esmerilar las garantías para enfrentar la criminalidad grave. Y así es como se nos presenta. Todo este paquete de medidas entró junto en el derecho penal nacional en el año 1995 con la ley 24424, modificatoria del régimen general de estupefacientes 23737. Y cuando uno mira la discusión parlamentaria, lo que se encuentra es con que dicen, bueno, lo que pasa es que estamos en la lucha contra el narcotráfico. Y entonces un fenómeno global de un enorme poderío económico no se puede enfrentar con el código procesal tradicional. Se necesitan medidas extraordinarias. Entonces, para esto que es tan grave, entonces sí. El asunto es que, digamos, hay una mecánica que sistemáticamente se reproduce, cual es que cuando a un determinado grupo de delincuencia le adscribo el calificativo de
grave, no convencional, automáticamente legitimo que haya medidas extraordinarias porque es grave o no convencional. Y la verdad es que cada vez es más fácil encontrar que hay una conmoción social por algo, me hacen como poder político 3 marchas en la plaza, me gritan fuerte, y yo digo, uff, esto es muy grave, hay conmoción social, esto necesita medidas extraordinarias. Y entonces vamos viendo cómo, cual gota de aceite sobre el agua, poquito a poquito la película se va dispersando y va ocupando todo. Entonces, universalización, ordinarización. Cuando uno se pone a estudiar estos temas, ve que una parte de la biblioteca rápidamente cree que soluciona todo gritando, es inconstitucional, es inconstitucional. El problema es que no hay, no tribunal de abajo, no hay tribunal supremo, no hay Corte Suprema, no hay Corte de Derechos Humanos, no hay Tribunal Europeo de Derechos Humanos que haya dicho que son inconstitucionales. Sí excepcionales, no inconstitucionales. El recurso a querer desprenderse de esto, diciendo inconstitucional, es muy interesante como declaración de principios, pero tiene un efecto práctico cero. O sea, querer ir a... ¿Este es inconstitucional? Está re lindo. Miren qué principista que soy. Pero el problema es que no funciona. Frente a esto pareciera, esa fue mi posición histórica sobre este asunto, que lo que hay que buscar es lo que sería una zona de respuestas posibles. Como dice Guzmán Fluja, un autor mexicano, hay que buscar una zona de respuestas posibles. Yo utilicé con el agente encubierto la idea de que su constitucionalidad es dudosa. Con esto de constitucionalidad dudosa, lo que quise poner sobre la mesa es que debemos dudar de su uso constitucional en el caso concreto. No sirve decir, en general, en abstracto, ex ante es inconstitucional, porque nadie te lo va a decir. Y es cierto que se puede implementar en situaciones concretas, efectivas, prácticas, una operatividad que de pronto no sea atentatoria en forma clara de la Constitución. Entonces lo que tengo que hacer es, en cada caso concreto, siempre dudar de la constitucionalidad y encontrar en el asunto específico dónde está el problema de afectación de constitucionalidad y no como una cosa abstracta. Otra de las cosas que cuando yo empecé a ver esto, les aclaro que empecé a ver esto hace muchos años, no es que me interesó ahora porque se puso de moda con Bonadío, de la peor manera. Cuando yo empecé a ver esto, uno de los consuelos que se tenía al trabajar este asunto era que dentro de esa distinción que hace Silvia Sánchez entre la función simbólica y la función instrumental, la verdad que en el fondo uno veía que en esto había una gran función simbólica. Cuando iba a medir qué pasaba con esto, veía que se usaba muy poco. Esto hace unos cuantos años formó parte de... Mi tema de tesis doctoral no era pero este era un subtema dentro de mi tema de tesis y el último capítulo de este librito lo que recoge es un trabajo de campo donde lo que habíamos hecho era ver cómo se aplicaban todos estos institutos dentro de la jurisdicción de la Cámara Federal de Mar del Plata, que es bastante grande porque es un tercio de la provincia. Entonces había un universo de casos bastante significativo como para ver si esto se usaba o no se usaba, y la verdad es que tomé un periodo de 6 años y en 6 años se había usado muy poco. Estábamos dentro de función simbólica claramente.
Sin embargo, en algún momento de este texto yo decía, no sé cuánto más va a durar en función simbólica, digamos. Es un consuelo que, digamos, estamos hablando de algo que es simbólico, pero en algún momento puede ser instrumental, puede pasar a ser operativo. Y lo que se ve, creo, en estos tiempos es que ha dejado de ser simbólico y empieza a tornarse operativo. No sabemos si esto va a ser realmente una Tangentopoli, un caso Elf, o el Lavallato, o va a ser otra cosa, pero se ve que estamos pasando ya de la función simbólica a la función instrumental. Cuando uno dice que esto es como una gotita de aceite que va expandiendo la película delicadamente sobre el agua, cuando mira este cuadro de cómo el derecho penal premial, como lo llama Mayer, se fue expandiendo, ve que de aquello que empezó en el 95, como hubo una serie de delitos, de normas, en las que la matriz inquisitorial se fue expandiendo. Todo esto, que era una cosa bastante dispersa y con regímenes bastante distintos, ha sido superado recientemente. Fíjense que solo si hablamos de delación, todas esas eran normas que tenían sistemas distintos de delación, con distintos requisitos, con distintos premios, con una situación bastante anárquica, caótica, con dispersión, desigualdad, falta de previsiones procesales e incoherencias comparativas. Todo esto que rigió durante bastante tiempo, digamos que habría tenido solución a fines del 2016 en cuanto a esos defectos, cuando se sanciona la ley 27304, que incorpora la figura del arrepentido o colaborador eficaz en un régimen que, conforme el elenco de delitos en el que se puede aplicar, unificaba todos los anteriores instrumentos normativos dispersos. Y apenas 20 días después de la 27304 se sanciona la 27319, que es la Ley de Investigación, Prevención y Lucha contra los Delitos Complejos, que además unifica también y amplía las posibilidades de uso del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y la prórroga de jurisdicción. En el momento en que se sancionan estas dos leyes, yo tenía mi tesis doctoral en prensa y me dejaron sin tesis. Así que, como la tendría que escribir de nuevo, nunca se publicó. Y un capítulo está acá y otro capítulo es lo del arrepentido, pero el núcleo de la tesis quedó ahí pendiente, lo cual a ustedes les ahorró leer el bodoque, al que le hubiera interesado el asunto, y a mí me dejó frustrado porque estuve 7 años trabajando para nada, porque me lo tiraron abajo. Así que no tengo ninguna simpatía con estas leyes, aunque reconozca que mejoraron la situación que había hasta ese momento. Una de las diferencias sustanciales entre una ley y otra debe hacerse notar que la de 20 días después dice expresamente que la aplicación de estos institutos se rige por los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Artículo primero, segundo párrafo. Es decir, que hay una diferencia que creo que, aunque existe en el plano normativo, no debe existir en el plano práctico. Esta idea de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad también debe tenerse en cuenta antes de disponer la utilización del instituto del delator premiado. Y de hecho, en esta acordada 17-2019 de la Corte Suprema, donde se recuerda, entre otras cosas, que el famoso caso 40 viene a ser la suerte de leading case de la Corte en materia de cómo debe balancearse la relación entre privacidad e interés público en la persecución de delitos. Allí dice la Corte en el considerando sexto que en la determinación
de cómo es este balance, se incluye, dice así, la necesaria ponderación para escoger instrumentos sobre la base de los filtros de necesidad, adecuación y proporcionalidad. Es decir, que en esta reciente acordada, preocupada por el tema de intimidad, la Corte está diciendo nada más ni nada menos que este criterio es un criterio que debe tener en cuenta quien juzga, quien habilita este tipo de medidas de coerción, antes de elegir o autorizar cualquiera de ellas. Hay que pasar este estándar. Un querido amigo, Ricardo Favarotto, hablaba de principio de insustituibilidad. Es difícil de decir. Pero lo que quería transmitir con esto es que para llegar a uno de estos medios, uno debe justificar que no hay otra forma de llegar que usarlos. No quiere decir esto que tenga que probar quien los pide, por ejemplo, un fiscal, que agotó todas y cada una de las alternativas que se sabe que en determinado contexto quedarían frustrados. Pero sí que debe hacer el esfuerzo argumentativo de demostrar por qué un camino normal no le permitiría llegar y por qué es imprescindible que tenga que usar esto y no otra cosa. Entonces, este es un tema muy importante en esta materia. En la discusión general de todas y cada una de estas medidas, y en particular también dentro de lo que es el delator premiado, lo que se advierte es una suerte de tensión entre aquello que proviene de una matriz inquisitorial y lo que debiera ser por parte de la vigencia del principio de superioridad ética del Estado, ¿no? Lo que ven ahí son dos imágenes de dos libros que son centrales dentro del estudio de lo que significó en su momento la Inquisición. Uno es el famoso Malleus Maleficarum de Kramer y Sprenger, digamos, del año 1486. Esa imagen es de la edición de 1669, y la otra es el famoso Directorium Inquisitorum de Nicolai Emmerich, que es del año 1373, y esa es la primera versión española publicada en Barcelona en 1503. Estos dos textos son textos centrales que ilustran cómo era el funcionamiento del proceso inquisitorial y cómo la delación dentro de ese proceso era un instrumento de uso central. Cuando uno dice que está en tensión la matriz inquisitorial con principios de superioridad ética del Estado, lo que desde el punto de vista práctico se está queriendo decir es que en realidad lo que hay aquí es una especie de subversión de lo que debiera ser la forma de relación natural dentro de un proceso penal entre ciudadano y Estado. En general, la relación natural es una relación de contradicción. El Estado quiere concretar poder punitivo y el ciudadano quiere evitarlo. El ciudadano se defiende. Lo que se espera en un proceso penal no es que el imputado colabore, es que el imputado se defienda. Y lo que se busca a través de este tipo de institutos de derecho penal premial es invertir esto y transformar la relación del ciudadano, en lugar de una relación de oposición, de contradicción, en una relación de cooperación o colaboración a cambio de premio. Porque esta es la parte central. ¿No puede un ciudadano colaborar? ¿No puede un ciudadano arrepentirse de lo que hizo, ir, decirlo y facilitarle el trabajo al Estado? Decir, sí, fui yo. Listo. Ya está, no tenía que hacer ningún trabajo. Me hago cargo. Claro que lo puede hacer. El problema es cuando yo no es que estoy
evitándome trabajo por una relación espontánea del ciudadano, sino que estoy buscando generar a través de distintos estímulos, presión-premio, prisión, entrégame al que yo quiero, digamos, estoy procurando que colabore con la investigación, digamos, con formas más o menos sutiles de presión institucional. También cuando se habla de estos temas hay que ver cómo en realidad se producen muchos solapamientos, digamos, y a veces usamos sinonimias que no son demasiado precisas. Cuando uno habla de distinciones y solapamientos, por ejemplo, el confidente, es decir, este colaborador no oficial, no formalizado, datero que tiene, por ejemplo, la policía en el marco de una investigación. Digamos, eso sería básicamente un confidente. Ahora, si este datero, si este confidente, por ejemplo, adquiere permanencia, responde a órdenes y su actividad termina siendo supervisada, hay quienes dicen, bueno, en realidad ya deja de ser simplemente un confidente y estamos hablando de una suerte de agente encubierto particular sin ocultamiento de identidad. Lo que en la doctrina española se llama una infiltración sobrevenida o semipública. O sea, fíjense cómo simplemente uno que provee datos en un determinado contexto puede llegar a transformarse en un modelo de infiltración institucionalizada a través de un particular, sin necesidad de enmascarar su identidad, sino simplemente ocultando el rol que está cumpliendo y no otra cosa. Cuando al confidente o datero lo quiero formalizar, lo que hago es procesarlo a través de un sistema de recompensas. Y ahí vemos una serie de leyes en nuestro país en los que, por ejemplo, para la privación ilegítima de libertad calificada, para el secuestro extorsivo, para los delitos de lesa humanidad, para homicidios simples y agravados, para violación simple y calificada por muerte de la víctima, para sustracción de menores, para robo a bancos o para narcotráfico, esas son esas tres leyes, dicen, bueno, tengo un sistema formalizado de recompensa. Tráigame datos y yo le pago oficialmente por los datos. Este sistema formalizado de recompensas, con la nueva ley 27.319, se transforma directamente en la figura del informante con reserva de identidad. Informa. Le pago y oculto quién es el que me informa por pago. Y además, para asegurarme que la identidad permanezca secreta, introduzco un nuevo delito de revelación dolosa o culposa de identidad en el artículo 17. Fíjense qué es lo que pretendo que aporte un informante para que se inicie o para guiar una investigación. Datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia para la detección de individuos o organizaciones dedicados a planificar, preparar, cometer, apoyar o financiar alguno de los delitos contemplados en la ley. Fíjense que en muchos casos este informante termina solapándose con la denuncia anónima o con la denuncia con reserva de identidad, que cuando se enteren se van a dar cuenta que no conviene denunciar en forma anónima con reserva de identidad, porque si tiro el dato como informante me van a pagar y además me van a reservar la identidad igual. O sea que no es negocio, lo puedo hacer y cobro. ¿Cuál es el aporte que hace el delator? Bueno, también datos o información. ¿Y estos datos e información para qué son? Para evitar o impedir el comienzo, la permanencia o la consumación de un delito, para esclarecer el objeto derecho de investigación u otros conexos, para revelar la identidad o el paradero de partícipes en sentido amplio, para lograr un avance significativo de la investigación o el paradero de las víctimas privadas de su libertad. Fíjense, algunas cosas son de una apertura y falta de precisión absoluta. Es decir,
¿qué es un avance significativo de la investigación? ¿Qué es lo que me determina el parámetro? ¿Cuándo me dieron algo que vale premio o cuándo me dan algo que no vale el premio? Averiguar el destino de instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito, indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas o delitos contemplados en la ley. Y todo esto que empezó, se introdujo nada más que para el tema de narcotráfico. Fíjense hoy la extensión que tiene. En la 27.304 lo que tiene que ver con narcotráfico, pero además todos los delitos del Código Habanero, no solo los más graves, todos. Terrorismo, corrupción de menores, promoción y facilitación de la prostitución, explotación de la prostitución, pornografía infantil, secuestros coactivos y extorsivos, desaparición forzada de personas, trata de mayores y explotación y sus agravantes, asociaciones ilícitas, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, prevaricato, fraude en perjuicio de la administración pública y todos los delitos contra el orden económico y financiero, es decir, lavado y todos esos del título 13. O sea, de narcotráfico ya identificamos todos estos otros que también son delitos graves que merecen las excepciones, ¿no? Hay una cosa curiosa. Cuando en el año 95 se modifica la ley de estupefacientes y todo esto entra junto, hubo un nivel de discusión intenso en cuanto a si era constitucional, inconstitucional, si estaba bien, si estaba mal. Zaffaroni publica un texto en una revista mexicana en el año 96, ocupándose de esto. Y, por supuesto, da una opinión negativa. Y dice: en todo caso, si el legislador estuviera dispuesto de verdad a utilizar estas herramientas, lo primero en que debiera utilizarlas es en todo lo que tenga que ver con corrupción y delitos contra el propio Estado. Y acá hay algo curioso, ¿no? Para la delación se incluyeron los delitos que mencioné, cohecho, etcétera, pero fíjense que cuando 20 días después sacan la regla respecto de todas las demás, están todos los mismos delitos, menos ¿cuáles? El H. Ese es el que dejaron fuera. Entonces, respecto de cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones incompatibles con la función pública, acciones ilegales, enriquecimiento ilícito, prevaricato, fraude en perjuicio de la administración pública, sí permiten que se utilice un delator premiado, pero por ejemplo todos los demás no. Qué curioso, ¿no? Justo esa parte se olvidaron. Además, cuando se habla de colaboración eficaz, otra novedad fue que con la ley 27.401 de delitos contra la administración pública y cohecho transnacional, se incorporó la figura del acuerdo de colaboración eficaz en el artículo 16, en este régimen que se aplica a las personas jurídicas privadas, las de capital nacional extranjero, con o sin participación estatal. Y allí hay varios de los delitos respecto de los que la 27.301 lo admite, y en este caso se extiende entonces a la intervención de personas de existencia ideal. Claro que este acuerdo de colaboración eficaz, cuando uno lo compara con el régimen de la 27.301, que sería entonces el régimen general, se ve que hay algunas diferencias. Sí es igual en que hay un acuerdo entre fiscal y persona jurídica, en los otros es entre fiscal y persona física acompañada de su defensor. Hay una exención de pena y responsabilidad administrativa. Aquí, fíjense entonces que respecto de persona jurídica se permite algo que no se permite respecto de persona física. Respecto de persona física, cuando se unificó el sistema de premios, se dejó expresamente afuera la impunidad total. Hay reducción, pero no hay impunidad total. Aquí, en cambio, hay posibilidad de exención
total de pena para estas personas de existencia ideal, cuando mediaren esos requisitos, espontáneamente denunciar el hecho como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna, implementar un programa de integridad antes del hecho del proceso y devolver el beneficio indebido. Estos programas de integridad, el compliance que está ahora de moda, digamos, los programas de cumplimiento normativo, que además son una moda que no solo vino a instalarse, sino que es casi de suscripción imprescindible si querés estar dentro del sistema de relación contractual con el Estado. Si vos querés participar de cualquier contratación pública, tenés que tener un sistema de cumplimiento normativo incorporado, si no te quedaste afuera de la posibilidad de contratar. O sea que es bastante fuerte como va a tener que penetrar en cualquier empresa que tenga una envergadura tal que pueda hacer frente a negocios con el Estado. Estos programas de integridad incluyen, entre muchas otras cosas, en lo que aquí me interesa a mí, que debe haber un responsable interno de desarrollo, coordinación y cumplimiento, el Compliance Officer, y debe haber canales internos de denuncia y una política de protección de denunciantes, los llamados whistleblowers, contra distintas posibilidades de represalias. Ahora, que quede claro que el programa lo que permite es, el acuerdo lo que permite es la exención de pena y un acuerdo que sea entre persona jurídica y fiscal, no entre whistleblower y fiscal. Es cierto que desde alguna perspectiva uno lo que podría decir, lo que pasa es que el whistleblower es el verdadero colaborador eficaz. No es un delator premiado porque no es un partícipe de delito. Ese soplón interno lo que hace es ver algo dentro de su estructura que es ilegal y avisarlo. Y por eso necesita protección contra posibles represalias, porque naturalmente si hacia donde dirige la observación es hacia arriba, de arriba es fácil pegarle. Eventualmente, si ese whistleblower fuera partícipe, yo creo que la única solución posible era meterlo por el sistema 97304, porque en el sistema propio no iría. Y ahí hay una serie de diferencias entre este régimen y el otro. Sé que andamos cortos de tiempo, ¿no? Así que, ¿cómo voy de tiempo? ¿Tengo? Más, bueno, entonces, por ejemplo, lo lamento, él me autorizó a que la tortura dure un poco más. Y se fue Coriolano, así que no me va a denunciar por torturar. Bueno, entonces, entre otras cosas, permite acordar hasta la citación a juicio. En la ley general es solo hasta el cierre de la IPP, o sea, acá se permite un espacio procesal de negociación mayor. Tiene cláusula de confidencialidad, la ley general no lo tiene, aunque sí tiene un sistema de protección de testigos. Prevé control judicial del acuerdo, la ley general es más precisa, habla de homologación y fijación de reglas para la sentencia. Hay control de cumplimiento sin suspensión del plazo de prescripción. Esto es muy curioso porque realmente favorece nuevamente la situación de cómo se considera una persona jurídica en relación a una persona física, ¿no? Pareciera que las garantías son para personas físicas, no debiera preocuparme tanto por el sistema de garantía. No puedo hablar de los derechos humanos de una persona de existencia ideal. Y sin embargo, cuando veo este tipo de cosas en que no le interrumpen la prescripción, que le fijan plazo de prescripción de 6 años, si vos lo haces como persona física no tenés 6 años, pero si son personas de existencia ideal sí. Bueno, este tipo de cosas raras, ¿no? Y el rechazo incluye la excepción de la regla de exclusión. Acá está algo que hace ruido porque la regla de exclusión no debiera verse vulnerada porque existiera un rechazo. Esto lo que quiere decir simplemente es que ustedes, representantes de la persona jurídica, negocian conmigo, fiscal, un acuerdo y por H o por B el acuerdo no prospera. La idea básica sería que, como en el otro régimen, aquello de lo que hablamos cuando negociamos, no puedo utilizarlo yo para la persecución. Y acá pone una especie de excepción a la regla de exclusión que dice que, en realidad, si eso que ustedes me dijeron en la confianza que generaba que estábamos llegando a un acuerdo, no llegamos,
yo puedo decir que en realidad lo hubiera descubierto igual, aunque ustedes no hablaron conmigo, por otra vía. Entonces, la regla de exclusión no aplica. Eso es bastante peligroso, digamos, como idea. Una consulta ahí. Sí. ¿No se tendría que excusar ahí el fiscal? Como cuando, por ejemplo, rechaza un abreviado y el juez rechaza y se excusa de intervenir. Yo creo que no, porque no es... La analogía de entre la excusación de un fiscal y de un juez no... Aunque los motivos te digan que son los mismos, no son los mismos. Yo no veo problema para que no haya deje de haber un arreglo y sigue investigando. Bueno, por las razones que fueran, no pactamos. Es como si uno dijera, mira, estuvimos negociando hacer un abreviado y a último momento no lo hicimos. Ah, bueno, entonces ahora ese fiscal no puede ir a acusar porque, claro, ese fiscal conoce que la defensa estaría dispuesta hasta tanto y entonces no lo haría. No sé, la verdad que no lo veo. Tal vez tendría que pensarlo un poco más, pero no lo veo. Sí. ¿No se podría aplicar para solucionar lo que acabas de decir la regla de Favaroto acerca de que si hay que justificar el empleo de técnicas excepcionales, como puede ser este tipo de herramientas? Sí. Es porque yo no tengo una vía alternativa para llegar a la misma información. Entonces, ¿cómo podría después decir que tengo la fuente independiente? Que podría llegar por fuente independiente. Claro, ¿cómo voy a decir que puedo llegar por fuente independiente si no estaría habilitado ese camino? Digo, hablando sin saber. Sí. Digo. No, a ver, lo que vos decís es plenamente lógico. O sea, si vos en realidad hubieras llegado a ese punto porque no hay otro camino, pero lo que pasa es que la regla de insustituibilidad de Favaroto, nunca más vuelvo a hablar de Favaroto en público. Bien, la regla de Ricardo en realidad no está pensada respecto de esto que tiene otro contexto. O sea, creo, insisto, en que es importante esta idea. Aunque cuando se habló de la 27304, el legislador y quienes presentaron el proyecto, etcétera, se llenaron la boca utilizando la voz colaborador eficaz, colaborador eficaz, colaborador eficaz, para instalar que esa es la idea. Como se hacían cargo de que arrepentido ya había sido muy fácilmente criticado, pero no, este es colaborador eficaz. La realidad es que del régimen de persona jurídica, insisto, sí sería alguien que colabora porque es quien no participa. El otro es partícipe. Fíjate que la regla te dice que para que vos como persona jurídica, en cuyo seno se produce el hecho, o que te beneficiás con el hecho de aquellos que te representan, la regla número 1 que te dice es que para que puedas llegar a eso, primero, vos tenés que haber sido quien puso la noticia en conocimiento del sistema penal en forma espontánea. No solo es que tenés que ser vos la que lo pone en conocimiento en forma espontánea, sino que ese conocimiento que tuviste tuvo que lograrse a partir de tu propio sistema de prevención. Vos tenés que tener implementado un programa de cumplimiento normativo y vos tenés que haber, empresa, puesto todo el beneficio sobre la mesa para decir yo con esto no me quiero beneficiar. O sea que la idea básica es que la persona de existencia ideal demuestre que ese acto que se produjo dentro de ella o con beneficio para ella le fue absolutamente ajena a su cadena de decisión. Y entonces el acto mismo por el que se acuerda es un acto de colaboración eficaz. Yo no participé en esto y vengo a que el sistema penal se ocupe de este asunto. Pero ¿cómo el Estado va a salir a justificar que tenía un poder independiente? No lo puede justificar.
fiscal nunca, si eso se detectó. A ver, yo no digo que lo pueda hacer, yo lo que digo es que escribieron la regla que lo dice, que dice que el fiscal podría aplicar excepción a la regla de exclusión. Si lo va a poder hacer, realmente no sé. Podemos hacer tan poco. Bueno, antes de que nos pegue del todo la frustración, entonces tratamos de cerrar. No la escuchen a Victoria, por lo menos hasta dentro de un rato. Y digamos entonces cómo está. Sistema de premios. El sistema de premios para la delación es un sistema que, por supuesto, lo que pone en crisis son dos cosas: el principio de igualdad y el principio de proporcionalidad de la pena. Esto, en cuanto a partícipes del mismo hecho, les asigna consecuencias distintas, y en cuanto a las consecuencias que le asigna a quien delata, son una pena que no guarda relación con la culpabilidad por el hecho ni con la extensión y gravedad del hecho en sí misma. Lo que se propone es la reducción a la escala de la tentativa. No parece muy feliz haber utilizado esta fórmula en la medida en que todos sabemos la discusión que hay alrededor del 44. Entonces, ¿por qué no usaron una cosa más precisa en lugar de importar una reducción de escala que nos hace discutir a todos cómo se aplica? También hay una cierta incoherencia en el caso de la prisión o reclusión perpetua, y se dice que puede rebajarse hasta los 15 años. O sea, algo que merecería perpetua puede bajar por una delación hasta una pena de 15. No hay exhibición absoluta de pena, esto es positivo. La inhabilitación y la multa no forman parte de la posibilidad de negociar o de reducir, lo cual, por un lado, parece responder a la lógica de evitar beneficios económicos del delito al delator. Pero por el otro lado ofrece como inconsistencia que resulta que puedo negociar la pena más grave y no puedo negociar la pena más leve, ¿no? Esto es un problema. La reducción, además, pese a que el beneficio queda diferido al momento de sentencia, recién allí en la sentencia es cuando se decide el beneficio, se puede adelantar la ponderación de su eventual impacto en temas como excarcelación. Entonces nosotros vemos cómo de pronto a un arrepentido al que le homologan el acuerdo de arrepentimiento, lo excarcelan y le consideran ya una escala de tentativa que en realidad no se sabe si efectivamente se va a aplicar hasta el momento de la sentencia. Otra cosa importante es que esto debe funcionar, la idea original es que funcione en sentido vertical ascendente y eventualmente sería admisible en sentido horizontal. Esto está bien, es la lógica. Supuestamente vos negociás con el perejil para que te entregue al que importa. Digamos, el Estado podría estar dispuesto en este derecho penal negocial a ofrecer como moneda de cambio bajarle la pena a un perejil para conseguir a un pez grande. Uno de los problemas de esto es que la verdad que en el fondo el Estado no siempre tiene claro si con el que está negociando es verdaderamente el perejil y el que le está entregando es el pez grande. Eso no lo sabe. Cuando fue la modificación de la ley de estupefacientes, el profesor Hendler, cuando trataba este tema, mandaba a todo el auditorio a ver Los sospechosos de siempre. ¿Vieron Los sospechosos de siempre? Bien. Los sospechosos de siempre es la muestra más clara de este problema. Vos como Estado te sentás a la mesa a negociar, vos fiscal te sentás pensando que el que está enfrente es el pichi, pero de pronto no es el pichi. Porque la realidad es que en criminalidad compleja, opaca, la verdad es que en el fondo el que está en mejores condiciones de negociar cualquier cosa no es el pichi, sino el que está arriba.
el pichi por algo es pichi. Porque no sabe. Porque su conocimiento es muy limitado. Y si es capaz de darte mucha data, es la primera sospecha de que en realidad este no es un eslabón tan débil como el que parece. Y entonces resulta que vos podés estar negociando, bajándole la pena al que es el verdadero responsable del asunto, que supuestamente es al que el principio de superioridad ética del Estado impediría que se haga el negocio, ¿no? Así que este es un problema. No pueden negociar los funcionarios susceptibles de juicio político, por eso cuando uno mira a un fiscal que se queja de que no le permiten ser arrepentido, dice, ¿de qué te quejas si vos no podés ser arrepentido? O sea, ¿cuál es el fenómeno? Ninguno. Macho, sos fiscal. Tampoco los casos de lesa humanidad. También están excluidos y está bien que estén excluidos. El proporcionar información falsa es delito. Esta pareciera ser, digamos, una suerte de cláusula de seguridad para que no me vendas pescado podrido. Nuevamente, el problema es que a veces no sé qué es pescado podrido y qué no es, ¿no? O hasta con una perpetua, ¿qué te importa un delito más? Nada, para bajarlo. Para que me escarceles, ¿qué me importa decir cualquier cosa? Decime qué querés que te diga, decime dónde te pinto la raya, yo te la pinto. ¿Por qué? Porque sé que es algo. O sea, una de las cosas más delicadas que hay es el control de calidad del aporte, y lo es en varios sentidos. Primero porque vos sabés que quien te brinda información lo hace en forma interesada, lo hace por premio. Segundo, porque no sabés realmente si lo que te está diciendo lo está diciendo simplemente porque le conviene aquí y ahora o porque forma parte de un conocimiento real. Hay un dato interesante que prevé la ley, que es que todo lo que tenga que ver con materialidad del hecho o el llegar a una sentencia condenatoria, se dice expresamente que no puede acreditarse la materialidad del hecho, ni puede fundarse una sentencia condenatoria en las manifestaciones del imputado. O sea, no sirve, no es realmente un testimonio, aunque los medios se empeñen en decirnos que es un testimonio y que pareciera que lo que nos está diciendo es la verdad revelada y que nada hay que dudar. Por el contrario, todo hay que dudar, todo hay que probarlo por otros medios y expresamente, insisto, el hecho no se puede probar por este medio por más que sumes arrepentidos. Más arrepentidos no es más calidad de prueba porque eso no es fuente de prueba, no es prueba, es en todo caso fuente para obtener prueba. No es prueba, es fuente para obtener prueba. Muchos testimonios arrepentidos no dan más certeza. ¿No demuestra más impotencia? Todo lo contrario, por el otro. Puede ser. Y después otra cosa muy curiosa es que me pregunto, ¿no? Cuando no conozco los detalles de la cosa, pero una cosa muy curiosa frente a esta idea de funciona solo en sentido vertical, ascendente u horizontal, yo no entiendo, por ejemplo, cómo un CEO de una compañía puede ser arrepentido. El segundo del CEO puede ser arrepentido, me entrega al CEO. Pero el CEO... Bueno, o el dueño, la cabeza, a lo que me refiero es que la cabeza de la compañía no puede ser arrepentido. ¿Por qué es la cabeza? No hay nada más arriba. Entonces, con la cabeza no puedo negociar. A la cabeza me la entregan los de abajo o la corto de arriba. Pero no negocio, porque es la cabeza. O la cabeza de una empresa te entrega un presidente. Bueno, es que es difícil eso. Es decir, vos podés decir, ¿eso es horizontal? ¿Qué? Yo no sé si es horizontal. Bueno, pero digo, hipotéticamente,
Y si no te entrega al presidente, por ejemplo, ¿es horizontal respecto de quién? Bueno, no, A ver, eso, no, pero es interesante porque lo que decís puede formar parte de una discusión. A ver, la cabeza de una tremenda empresa, de la empresa más importante del país, esa cabeza, sí. ¿quién es horizontal a esa cabeza? ¿Un presidente es horizontal? Y sí, porque la cabeza ¿O es arriba? ¿Un ministro No, es horizontal? no, seguro. ¿Un secretario de Estado es horizontal? ¿Un director nacional es horizontal? O sea, de acuerdo a quién consideres horizontal, tendrías el problema de tope. Lo que estoy diciendo es absolutamente opinable. Lo que yo opino, lo que creo, es que la cabeza de una empresa no puede ser arrepentido. ¿Por qué? Porque es la cabeza. No hay nada más arriba que me entregue. Por eso. Pero bueno, es otra idea. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Los actos de colaboración deben registrarse. Se dice que por un medio técnico idóneo que permita el contralor posterior. Hoy por todos lados está la discusión acerca de si una clásica transcripción en un acta escrita es ese medio técnico idóneo que permita el contralor posterior. Un tema. El acuerdo debe formalizarse y en ese acuerdo, fíjense, el artículo 7 dice un montón de requisitos que debe tener. El acuerdo, eso está bien, es entre el fiscal y el arrepentido con su defensor. Ese acuerdo debe presentarse para que se homologue ante el juez. Básicamente la idea allí es que el juez lo que debe verificar es la voluntariedad con la que el arrepentido realiza el acuerdo y una vez homologado, ese acuerdo se incorpora al proceso. ¿Qué cosas? La ley es muy imprecisa. Digamos, si hubiera más tiempo analizamos la ley con más detalle. La verdad que el texto de la ley lo leen y chau. Pero lo que sí, uno mirando el texto de la ley se encuentra que hay algunas cosas que no tienen respuesta clara. Por ejemplo, homologado el acuerdo se incorpora el proceso. Pero ese acuerdo debe incluir toda la información que pide el artículo 7. Ahora, la verdad es que toda esa información que pide el artículo 7, si se incorpora al proceso, y porque se incorpora al proceso pasa a ser pública, puede ser que eso atente contra el fin perseguido y termine frustrando el proceso. La ley no dice nada acerca de cómo yo puedo articular este problema de que tengo que incorporar el acuerdo al proceso, pero si lo hago público del todo, se me puede frustrar aquello que me llevó a acordar. Incorporado al proceso entonces debe ser público, al menos para las defensas, uno diría. Las defensas de los otros imputados tienen que saber los términos del acuerdo. Claro, que a su vez el acuerdo puede incluir la necesidad de introducir al arrepentido dentro de un sistema de protección. Por el artículo 14 con todo el sistema de protección de testigos. La información que se vuelque en el acuerdo también puede ser incompatible con esto. O sea, ¿cómo compatibilizo estos asuntos? No está, son grises. Son cosas que van a pasar en la práctica y que no están claras. No se fijó una regla que delimite con claridad cuál es el círculo de personas delatables. Entonces pareciera que la regla de prohibición de denuncia podría ser extensiva a una prohibición de delación. O sea, aquellas personas que están incluidas dentro de la regla de prohibición de denuncia, cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, no debieran ser incluidas. ¿Esto necesariamente debe ser así? Bueno, por ejemplo, el Código Procesal Penal cordobés lo permite, no tiene esta prohibición de denuncia del Código de Nación y del Código de Provincia nuestro. Y entonces simplemente se puede. Eso que se impuso para supuestamente esa prohibición en función de privilegiar la unidad familiar, si eso dice, la verdad es que se presuponen funcionalidades familiares que pueden estar muy lejos de la operatividad real, así que en realidad
la regla cordobesa lo que dice es que uno puede optar en ampararse porque hay una situación real familiar que lo justifique, y eso puede ser valorado, o no. La verdad que a mi padre real de los papeles no lo vi en mi vida. La verdad que con mi hermano, que es un tránsfuga, los que lo conocen lo saben, tengo una situación de enemistad manifiesta y todo esto me está perjudicando y yo tengo ganas de que pague lo que hace y no tengo por qué estar amparado con esto. También son cosas discutibles, pero está ahí. Finalmente, tampoco dice acerca de cuántas veces se puede delatar o colaborar interesadamente. O sea, ¿puedo ser una suerte de delator premiado profesional? O sea, yo vivo en el delito y cada vez que me enganchan, delato a los que vienen conmigo para mejorar mi situación. Digamos, no dice nada. Podría hacerlo muchas veces, ¿no? Tampoco dice nada acerca de cuántos delatores en un mismo proceso. Cuando uno mira esto desde el prisma de la excepcionalidad, uno diría, ¿cuántos delatores puedes tener? Puedes tener 1, 2, 3, 20 podés tener en un mismo proceso. O sea, ¿realmente necesitas pactar con 20 para seguir adelante con el proceso? Bueno, este tipo de cosas, digamos, forman parte de lo que el instrumento no delimitó. Y bien, con estos interrogantes, que son preguntas para las que no tengo respuesta, damos por cerrada la intervención. Muchas gracias. Y si alguno tiene alguna pregunta, Victoria tiene. Yo tengo como 3, pero voy a hacer una. Vos sabés que los demás se quieren ir, ¿no? Por eso no, pero es una porque en general ha habido bastante disenso sobre este punto. Es la ley del arrepentido contiene normas que son como de una raíz procesal. Entonces se ha discutido, depende de los departamentos judiciales, acerca de si se necesita una norma de incorporación. Una ley Hay una invitación. La ley expresamente invita a las provincias a adaptar sus regímenes procesales internos a esto. Claro, pero por ejemplo, hay una recomendación en procuración, después de un análisis de campo de los departamentos judiciales, en la cual ellos sostienen que, por ejemplo, la limitación de la elevación a juicio no sería ponible en provincia, entonces ellos dicen que el fiscal podría eventualmente hasta 30 días antes del debate, porque las normas procesales en definitiva no son oponibles en la provincia. Entonces quería saber cuál es tu posición, porque también ha habido, de los pocos fallos que hay vinculados, y no sé si no es de Mar del Plata, hay uno de Mar del Plata, no sé si no intervenía Tapia en primera instancia. Hace cosas raras Tapia. ¿Viste? Y la Cámara, por suerte, la regla. Claro, no todas las salas. No todas las salas. No, pero bueno. Che, esta parte la borran, ¿no? No, yo quería saber cuál era su posición al respecto, si se necesita, si no se necesita, si la ley se puede aplicar directamente o queda suspendida en la provincia de Buenos Aires, si con el código como lo tenemos, porque no habría tantos espacios de fricción como para la aplicación. Mi posición personal cuando esto empezó a funcionar, que la tuve que tomar cuando se dio el fenómeno de la desfederalización del régimen de estupefacientes. Y entonces estos institutos estaban dentro del régimen de estupefacientes, entonces la duda que había era si al haberse desfederalizado esto significaba que la provincia podía empezar a usar esto. Mi conclusión personal era que si lo que se había desfederalizado era el narcomenudeo, nunca el narcomenudeo debía permitir utilizar este tipo de cosas. Ahora, lo que después sucedió operativamente es que el concepto de narcomenudeo quedó desvirtuado en algunas jurisdicciones por una suerte de práctica totalmente refractaria a recibir laburo del fuero federal, y entonces vos te encontrabas con que le mandabas, esto pasó en Mar del Plata, le mandaron una causa con 30 kilos de droga y el juez federal dijo que más tarde o más temprano esos 30 kilos se iban a transformar en pequeñas cantidades que iban a venderse
por lo cual 30 kilos eran narcomenudeo, y te los devolvía. Claro, y la Corte se los avaló además. Entonces, vos te encontrás con supuestos de hecho en los que realmente la provincia terminó haciéndose cargo de cosas que no son narcomenudeo. Y claro, cuando no son, pareciera que podrías tener que llegar a admitirlo. Mi posición en general con todos estos medios extraordinarios es que deben ser extraordinarios, cuanto más extraordinario mejor, que tenés que ser todo lo restrictivo posible para utilizarlo, y que me parece que en general la delincuencia común, que es la delincuencia de la que debe ocuparse las provincias, en general no sería una delincuencia de gravedad que justificara la excepción. Pero bueno, no es más que una opinión. Bueno, entonces, claro, pero... Si necesitas una ley procesal o no para aplicarla directamente acá. O si eso bueno, invita... Vamos al término exacto de la ley de la invitación, que es bastante útil para aclarar los términos en que invita. Fíjense cómo dice, es el artículo 18. Invítase a las provincias a adoptar las normas procesales correspondientes a los efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente ley. Si vos fueras muy purista, hasta podrías llegar a decir, la verdad que, por ejemplo, por las similitudes que hay entre la norma del Código Procesal Provincial vigente y la norma no de la 23.984, del nuevo Código Procesal Penal que ya empezó a regir, por ejemplo, en Salta y en Jujuy, por las similitudes que hay normativas, no necesito concordar nada, porque están naturalmente concordadas. Son muy similares, así que no necesito hacer nada. En todo caso, se trataría de detectar dónde no hay concordancia para eventualmente encontrar un problema que necesitaría una solución de reforma. Y mientras tanto aplicar las normas procesales de la ley. Y mientras tanto podés aplicar esto en la forma en la que está, si las normas son concordantes. Yo no tuve un caso concreto en que esto se me planteara. Estoy hablando muchas discusiones acerca de eso. en general. Pero bueno, yo sé que hay desde determinados segmentos algunos interesados y en el mejor de los sentidos, digamos, no en mal sentido, en el mejor de los sentidos, que quieren investigaciones eficaces, que lleguen a buen resultado, que podamos condenar a los corruptos, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que lo ve desde ahí, y entonces, claro, cualquier cosa que le ponga cortapisa a tratar de utilizarlo, duele. Yo lo que creo es que en realidad en muchos casos se echan mano a estas herramientas sin realmente haber agotado los esfuerzos para utilizar medios ordinarios para probar las causas. Y en esto vuelvo a la frase de Ferraioli, que no la puse por casualidad. Es decir, cuando él en plena Tangentópolis decía lo que decía, lo decía porque si yo tengo la posibilidad de... ¿No sé si vieron la serie El Mecanismo? Bueno, El Mecanismo es una versión novelada de supuestamente el caso Lavallato, que tiene 1000 críticas acerca de si es tendenciosa, no es tendenciosa, etc. Pero en el Mecanismo, una de las cosas que muestra, y esto creo que es de la parte que no se puede dudar que fue así, es que el juez instructor lo que hace es agarrar a un tipo y lo mete en cana. Lo mete en cana con nada y lo deja en la pecera ahí, mojate, y va a llegar un momento en el que desde la pecera vas a hablar.
digamos, la imagen inicial del tipo torturado por el Santo Oficio se reproduce. Por supuesto, es mucho más sutil. No lo ponen en el potro y lo estiran, ¿no? Utilizan una medida de coerción personal admisible llamada prisión preventiva para mandarlo a una jaula que se quede ahí y que la presión de eso convenza. No te tiro las coyunturas, te dejo ahí en la cárcel hacinado. Y ya vas a venir solo a pedirme que te saque. Bueno, yo lo que creo es que cuando está la posibilidad de utilizar diagonales, ya sé que estoy en la ciudad de las diagonales, pero cuando tenés la posibilidad de utilizar diagonales, las querés utilizar. Y si no te doy diagonales, tal vez llegues al camino, te cueste un poquito más, des un poco más de vuelta, pero vas a agudizar el ingenio y vas a tratar de llegar, y en general vas a poder llegar. Pero bueno, capaz que lo mío es muy idílico. La verdad es que, digamos, la tensión entre garantías y eficacia todo el día está en la mesa. Y vuelvo a usar la misma imagen que usé antes. Vos podés ser eficaz. El esfuerzo es entender que eficacias y garantías no deben estar contrapuestas. En realidad, un proceso con garantías es un proceso que no se cae, es un proceso que no genera nulidades, es un proceso que puede llegar a una condena. Un proceso con garantías es un proceso eficaz. Un proceso sin garantías es un proceso ineficaz. Es un proceso que más tarde o más temprano se cae. Entonces, no entenderlos como contrapuestos, entenderlos, buscarle los puntos complementarios. Yo entiendo que hay garantías que tal vez tenés que, si dije esmeritarlas, bueno, reformularlas, ver los límites admisibles, la zona de respuesta posible en que la garantía soporte, pero no forzar, porque si forzás, bueno, está bien, vas a tener una condena, pero no vas a tener Estado de Derecho. Es eso. Y no le veo otra. Pero no, es muy problemático, no es nada fácil. Acá no hay blancos y negros. Bueno, ya los aburrí suficiente, nos podemos ir. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta más? Bueno, Bueno, les agradezco la paciencia. nosotros le agradecemos a usted en nombre de todo el Colegio de Abogados.